Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas, y también a cada una de las personas que nos están viendo por medio de Facebook y Zoom. Y gracias a Dios nos permite esta mañana también tener el culto dominical. Para ello también quisiera que puedan acompañarme. Vamos a iniciar cantando algunos himnos. Entonces todos juntos podemos entonar. Mientras tanto, también pueden estar invitando a sus vecinos, familiares, para que también puedan escuchar la palabra. Vamos a cantar el himno 227, Me guía Él. Cantemos todos juntos el himno 227, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, vamos a seguir cantando un himno más. Vamos a cantar el himno 468, Hallé un buen amigo. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 468, Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador,
me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, Dios creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, gracias a Dios nos permite, ¿no?, poder cantar los himnos desde la mañana, y mientras vamos cantando pueden ir invitando, ¿no?, para que participen, y de esa manera juntos podemos escuchar la palabra. El culto inicia, ¿no?, desde las alabanzas, entonces desde ese momento pueden conectarse también, ¿no? Vamos a cantar un último himno, vamos a cantar el himno 447 de Jesús el nombre guarda. Cantemos el himno 447 de Jesús el nombre guarda. De Jesús el nombre guarda, heredero de la faz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva del broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre el zarza, cuyo sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien
celestial. Es Jesús el Salvador. Sí, gracias a Dios, ¿no? Estos himnos también tienen un mensaje para nuestro corazón, entonces cantando también puede meditar, ¿no?, en la letra. Sí, hasta aquí vamos a cantar y ahora también vamos a orar todos juntos, ¿sí? Para eso pedir a cada uno de los hermanos que nos están viendo y así también de manera presencial puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana por permitirnos poder participar y esta mañana también poder escuchar la palabra. Y te pedimos, Señor, que a cada uno de los hermanos que aún no se han conectado puedan también conectarse, invitando, escuchando también la palabra, sus corazones puedan llenarse de esperanza, Señor. Realmente, Señor, este tiempo, a pesar de que hay situaciones, a través de la palabra podemos encontrar esperanza, una solución, una respuesta también a cada duda en nuestro corazón. Te agradecemos de esa manera y así también te encomendamos este culto, Señor, en tus manos, y así también a tu siervo, Pastor Andrés, quien va a compartir, puedas permitirle también la palabra y de esa manera, escuchando también, todos juntos podamos unir nuestro corazón, así con un solo corazón poder avanzar y poder tener esa esperanza hacia Jesucristo, quien va a solucionar todas nuestras situaciones, Señor. Gracias te damos, Señor, esta mañana y te encomendamos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, bueno, ahora también, ¿no?, tenemos el tiempo de los testimonios. Para este tiempo también pedir a cada uno de los hermanos que puedan tomar atención, ¿no? Es muy importante para nuestro corazón, ya que escuchando los testimonios también podemos ver, ¿no?, cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos, ¿no?, en sus vidas, así también en sus corazones. Esta mañana tenemos 2 testimonios, entonces vamos a escuchar todos juntos. El primer testimonio es a cargo de la hermana Mirta Limachi y la hermana Lourdes Patti. Así que vamos a ver los 2 testimonios. Por favor, puedan tomar atención. Adelante, por favor. Buenos días, pastor. Buenos días a todos los hermanos de la iglesia. Bueno, anoche me llama, ¿no?, la hermanita María y me dice, hermana, testifique. Y bueno, como que yo me quiero justificar, me quiero excusar, ¿no? Como también que tengo un poco de miedo de hablar en público. Bueno, doblando mi corazón, tengo que aceptar, ¿no?, y testificar, porque testificar es recibir, ¿no?, una bendición. Bueno, en todo este tiempo he estado también, como yo ya recibí la salvación, ¿no?, también he estado predicando, ¿no?, a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que me rodean, ¿no?, hasta en el trabajo. Bueno, y todo lo que yo un día he recibido por gracia, así también quiero dar por gracia. Muchas veces yo les paso, ¿no?, los links de las prédicas, de los seminarios, de los cultos de los viernes a mis familiares, ¿no? Y bueno, entran muy poco, ¿no?, 1 o 2 veces, y después ya no entran más, y como que me molesta a mí, ¿no?, que me enojo, y como que quiero juzgar así, ¿no?, las cosas. No lo veo bien así, ¿no? Pero bueno, al final digo, yo no soy quien, ¿no? Es al tiempo de Dios y Dios decide en qué momento o cómo quiere hacerlo Él, ¿no? Y realmente yo tengo un corazón muy orgulloso, ¿no?, muy, muy soberbio. Yo ya nomás quiero que acepten la palabra, así. Ya nomás quisiera que ellos estén dentro del evangelio, así. Y bueno, como dije, no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios, ¿no? Dios realmente a mí me tiene mucha paciencia, me tiene mucha misericordia, ¿no? Realmente yo no merezco ni siquiera estar en este momento. También tengo un sobrino, ¿no?, que me preocupa mucho. Y ya yendo donde mi mamá, ¿no?, a visitar, yo le veo a este chico, ¿no?,
echado en la cama, con celular, así. Y alguna vez también yo le riño, ¿no? Para que él reaccione así, pero como que no le importa a él, ¿no? Mi mamá también se preocupa, ¿no? De él no trabaja, no estudia, así, recomiéndenmelo, así nos habla. Pero se le habla, ¿no? Pero parece que no entiende mi sobrino, ¿no? Parece que le gusta salir, ir a pasearse y perder el tiempo, tal vez hasta tomar, así me parece, ¿no? Y bueno, al final yo no soy, ¿no? ¿Quién? Yo a mi vista lo juzgo, ¿no? Lo veo mal, lo veo como un flojo, perezoso, así le veo. Y no lo veo nada bien. Esa es mi vista. Y hablando con el diácono de los jóvenes, ¿no? Yo le hablaba de él y él me dijo que yo no debo ver con mi vista, ¿no? La vista de Dios es muy diferente y Dios lo ve diferente a él. Y por eso también me dio esta palabra, ¿no? En Primera de Corintios número 28 y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, ¿no? Bueno, yo, yo no soy mejor que nadie, ¿no? Hasta puedo ser peor. Bueno, no soy quien para juzgar, no soy quien para ver las cosas a mi manera o a mi vista. Realmente yo tengo que aprender a doblar mucho más mi corazón y estoy muy agradecida a la iglesia, ¿no? Cada día voy aprendiendo mucho más, ¿no? Por todos estos tiempos por las prédicas, por los seminarios que hay, ¿no? Tengo mucho agradecimiento de verdad en mi corazón y solamente yo tengo que aprender a doblar más mi corazón, dejar a un lado mi vista, mi opinión, lo que yo creo que es mejor para mí, ¿no? Es bueno, nada más puedo decir, ¿no? En este momento, muchas gracias por darme la oportunidad de poder testificar. Eh, Eso es todo. Gracias. Sí, vamos a invitar entonces al siguiente testimonio de la hermana Mirta Limachi. Entonces vamos a escuchar también, espero que como están escuchando, ¿no? Los testimonios. A veces en nuestro corazón quizás no haya ese corazón de querer testificar, pero es importante, ¿sí? Así que vamos a escuchar también ahora de la hermana Mirta Limachi. Sí, bueno, vamos a esperar un poco para que la hermana también pueda testificar. Mientras también recomendar a los hermanos, por favor, puedan testificar, es importante. Sí, hay hermanos, ¿no? En distintas ciudades también Dios está trabajando en gran manera también en sus corazones. Esta cuarentena que recién hemos pasado, ¿no? 2020, también hemos podido ver que la promesa que la que las promesas que dio el pastor Oxupar ha dado resultado, así que de esa manera nosotros también podemos ver este año que Dios también está trabajando en gran manera. Si vamos ahora a tener el tiempo de las presentaciones, para ello vamos a escuchar las presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Tenemos dos presentaciones, ¿sí? La primera presentación es El amor eterno, ¿sí? Es instrumental, El amor eterno, y el dúo de la segunda presentación es el dúo El amor de la cruz. Sí, escuchemos todos juntos las presentaciones.
Sí, espero que les haya gustado las presentaciones. Gracias a Dios. Tenemos varios grupos a nivel mundial, ¿no? Varios grupos que van también especializándose en este tema del canto, las presentaciones también instrumentales. De esa manera espero que también puedan orar para que pueda crecer esos grupos. Ahora también tenemos el tiempo más importante, para ello pedir a cada uno de los hermanos que nos están viendo desde Facebook, Zoom, a los de Zoom puedan activar sus cámaras, porque es muy importante para nosotros, ¿no? Que también puedan activar y así el expositor pueda ver, ¿no? Con quién comparte. Y los de Facebook también, hermanos, puedan buscar un ambiente adecuado y para poder escuchar, aunque no es de manera presencial, escuchando la palabra en un ambiente adecuado, de esa manera podemos también recibir la promesa de Dios. Y a los hermanos que están presencialmente, por favor, pedir que puedan poner en modo vibración su celular o apagar para que no puedan interrumpir en el culto y de esa manera juntos escuchar. Y recordarles que el culto se está haciendo se está traduciendo, ¿no? En quechua y aymara, y aquellos que tienen amistades o familiares que también sepan hablar estos idiomas puedan hablar, ¿no? Puedan invitar para que puedan escuchar también la prédica en quechua y aymara. Y Dios nos está permitiendo durante este tiempo poder también transmitir por la radio satelital. Entonces, de esa manera, aquellos que cuentan con una antena pueden también escuchar la prédica dominical. Bueno, ahora también vamos a invitar, ¿no?, al pastor Andrés Lim, quien va a estar compartiendo esta mañana. ¿Sí? Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. ¿Anoche durmieron bien? Aquí ya jóvenes, ¿durmieron bien anoche? Sí, aquí también, hermana, ¿durmieron bien? Sí. Y mi esposa me dijo, ¿cómo así puede dormir bien? Dice, ¿no? Cuando ya acuesta, ¿no? Como acuesta en la cama, ¿no? Echando en la cama. Y un minuto después ya duerme, dice. Entonces mi esposa en la cama y hablando, mientras hablando, entonces yo ronco, ronca entonces. Mi esposa solo habla, solo hablando. En el principio yo escuchaba, ¿no?, atentamente. Pero después no me recuerdo nada. Entonces mi esposa se enoja, porque ya mientras hablando ya duerme. Entonces un día me dijo, ¿cómo así puede dormir bien? Solamente echa almohada y dejas tu cabeza, luego un minuto, luego ya duerme, dice. Entonces, y tal vez mi esposa también duerme muy bien, pero algunas veces y no puede dormir, dice. Entonces, muy difícil, ¿verdad? No sufre, muchos que no pueden dormir en la noche. Aquí los jóvenes también, ¿no? Los voluntarios. Y en la noche debe dormir muy bien, y para que al día siguiente otra vez si puedan y trabajar, hacer muchas cosas. Por eso preguntó, ¿no? ¿Durmieron muy bien? ¿Verdad, no? ¿A qué hora durmieron? 11, ¿sí? ¿Y viene sueño ustedes? O alguien ya no puede dormir, ya avisa, ¿sí? Yo voy a ayudar. Si su cabeza deja en la cama y dentro de un minuto se puede dormir, como muertos, ¿sí? Entonces, y aquí estando en la iglesia, yo también mirando la vida de siervo de Dios, de vez en cuando por el evento visita aquí Sudamérica. Entonces, y no es, ¿no?, rara vez, de vez en cuando acompañando, pastor, mientras hablando ya y cerrando ojo y ya hay sueños. Cuando llegó en Estados Unidos estaba girando cantatas navideñas. Recién llegó del aeropuerto, luego justo también estaba preparado reunión, escuchar la palabra. Y pastor vino del aeropuerto. Mientras hablando, pastor cerraba los ojos. Entonces el pastor está pensando, meditando. Pero de ahí
Se durmió, pastor, que muy cansado era, cansado su viaje, luego no hay descanso era su vida. Entonces, 1 minuto, 5 minutos, un rato duerme, pero muy dulce, dulce. ¿Usted también experimentaron? Cuando está muy cansado, pero cuando 5 minutos ya duerme, muy dulce era, dulce. Como fuera 10 horas yo dormí, 10 horas. Otra vez da, ¿no? Y fuerza, y fresco era. Entonces aquí los y voluntarios está pasando, ¿no? Acá, en la iglesia juntos. Entonces cuando pasando acá en la iglesia, en la noche puede dormir muy bien. Cuando alguien ya no da sueños, avisa, ¿sí? O alguien en el culto también duerme, ¿sí? Eso no, ¿sí? En la noche debe dormir. Primero vamos a leer, ¿no? Esta mañana, Primero de Reyes, capítulo 18, 1 al 19, esta mañana vamos a leer. Libro de Antiguo Testamento, Primero de Reyes, capítulo 18, 1 al 19, voy a leer. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él le respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y él dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y él le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías.
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Hasta versículo 19 ya hemos leído. Ya los jóvenes, ¿está pasando bien? ¿Está bien aquí? ¿En la vida de la iglesia está bien o no? ¿Muy cansado? ¿Está bien? Ya poco difícil, ¿verdad? ¿No? En el principio adaptarse, acostumbrarse, creo que el cuerpo mismo también le rechaza, no quiere, ¿cierto? Yo también, aquí cuando llegaba aquí en Bolivia, entonces en Corea me he acostumbrado a comida kimchi, luego comida coreana era. Mi cuerpo ya está acostumbrado y jala. Entonces, llegando aquí ya no hay, ¿no? ese comida. Hay, pero cuesta conseguir. Entonces mi cuerpo, cuando si débil, está enfermo, jala mucho ese cuerpo. ¿Qué comida jala? Kimchi, también comida coreana. También en Corea hay muchos de Sudamérica, Latinoamérica, también de Perú, de Bolivia, hay. Entonces, los que viven en Corea, ellos viven. Entonces, ellos también, ¿sí? Diariamente come comida coreana, ¿cierto? Ellos. Entonces, ellos también se siente necesidad, también jala su cuerpo, jala. ¿Qué comida jala? Junior jala, Junior. Omadito. Comida boliviana, busca, dice ellos, busca, porque jala ese cuerpo mismo. Entonces muchos voluntarios han vivido en su casa, era lo que gusta, su vida, le gusta carne, ese cuerpo, acostumbrados. Pero ya cuando ya ingresa a la iglesia, ya diferente era. Primero pastor habla, en serio, ¿no? Tal vez, así hablamos, ¿no? Fuerte, entonces ellos no han escuchado en su casa. ¿Y por qué me hablan así, cierto? En caso mi papá ni siquiera me da, cierto, necesidad. ¿Por qué me trata tal vez de esa manera? Era un choque fuerte, primeramente ese cuerpo, porque no han acostumbrado en su casa, en su vida, y choca. Luego horario también, aquí 5 de la mañana se levanta, cierto, y se va afuera, ejercicio. Entonces aquí La Paz, muy frío en la mañana. Entonces cama es como un imán era, jala muy fuerte, no quiere. Entonces si hubiera vivido en su casa, ahí nomás se queda. Pero aquí los seminaristas, delegados, también delegados del cuarto se empuja. ¿Por qué empuja? ¿No empuja? Entonces pastor también así exhorta, ayuno. Entonces tal vez ese miedo ya empujando, todo ya saliendo, ejercicio tempranos, pero no quiere, ¿verdad? No quieres. Pero necesario ya ustedes, todo lo que usted hace, todo lo que quiere usted hace, enferma. Aquí a alguno le gusta chiste, bromea, le gusta bromeando, ¿cierto? Entonces aquí también, escuchando el chiste también, alguien también le gusta, muy divertido, dice. Entonces con más fuerza hablando, divertidos, le gusta. Ya todas las cosas que nosotros haciendo, hemos vivido, hemos acostumbrados, eso ya quiere hacer, le gusta, acostumbrado, ¿cierto? Forma de hablar, también entre personas, amigos también. Pero ya por ejemplo yo cuando así con corbata, ¿no? Eso compré, ¿sí? También sacos, todo compramos. Así, todo caro, bonito,
luego ya puedo sentarme, puedo ya girar en el suelo. Usted esta mañana prepararon presentable, ¿cierto? Entonces, zapato brillante, limpió bien, peinado bien, todos. Luego usted puede jugar fútbol así con con taco, dice taco, no alto, ¿sí? Bonito era. ¿Ese puede hacer fútbol? No se puede. Puede hacer, pero muy incómodo. Yo tampoco quiero ensuciar eso. Carísimo era, caro. Para hacer esto, para lavar, caro era. Lavandería tiene que llevar. No se puede lavar por mi mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Cuando pone mi cuerpo, ¿cierto? Ese saco ropa, todos pueden presentable. Entonces, mi actitud, ¿cierto? Mi actitud, mi acción es también muy cuidado era. Cuidadosamente caminando, haciendo. No puede sentarse en cualquier lugar, es cierto. Porque ensucia ese dinero era. Ay, no, ese cuesta, gasta dineros. Pero cuando trabaja, ropa de trabajo era sucio, rotos, todos sucios. Con esa ropa ya, cuando jugando, ¿cómo juega? No importa, ¿sí? Me ensucia o se cae, no importa. Y juega fuerte, libremente. Pero con saco, corbata, jugando, ¿cómo va a jugar? Quiere patear fuerte, pero mirando mi zapato, oh, no, ese caro era, ¿cierto? Luego despacito, ¿sí? Luego ya quiere agarrar pelota, pero ese no puede ensuciar, no agarra también. Va hacia cuidar, era, todo va a cuidar. Iguales, algunos nuestro corazón también, iguales. Algunos no ordena, era. En nuestro corazón, como igual que todo acepta, era. Desordenado. Le gusta, ¿qué le gusta? ¿Sí? Odios, rabia, todo aquí guarda, acepta. Vive, era, luego. Como hablamos, aquí los voluntarios ya viviendo juntos aquí, ustedes les gusta, sí, su vida, ¿cierto? Acostumbrado, esa vida quiere hacer. Pero aquí permite, no permite. Permite, no permite. Entonces usted también se enoja, ¿cierto? Quiere salir. Ay, ya, mejor, sí, en mi casa, ¿no? En mi casa, luego quiere ir, mejor era, porque ya acostumbrado a esa vida, no quiere acá. Pero usted sabe, usted lo que quiere nomás, usted vida es más miserable. Una vida enferma. ¿Usted vio enfermo? ¿Usted vio enfermo? No hay fuerza, ¿cierto? Triste, ¿sí? No hay fuerza, no hay paz, felicidades. Físicamente también se enferma, así es. Pero también espiritualmente nuestro corazón enferma, también más peor era. Porque no hay fuerza, ¿sí? No hay paz. Aunque ya vamos a salir, jugar, no, diciendo. ¿Por qué? No me gusta. No me quiero. Ya vamos a hacer esto. No quiero, no tengo esperanzas. ¿Qué sirve esto? Ya vamos a comer, ya come muchos. No quiero, dice. Todo ya no quiero, porque desde su corazón ya no hay, ¿cierto? Fuerza, esperanza. Entonces, para llevar una vida más feliz, lo que no quiere, eso ya debe hacer. Era. ¿Cómo debe hacer aquí, ya jóvenes? ¿Qué debe hacer? Lo que no quiere, porque no quiere era ese cuerpo, no quiere. Eso debe hacer. Ya usted quiere ya expresar. Usted quiere hablar. En mi corazón, ¿qué hay? ¿Eso quiere hablar? ¿Ya usted quiere estar juntos o quiere estar solo? ¿Ya usted quiere estar solo en su cuarto o quiere estar juntos? ¿Ya quiere alguien quiere estar? ¿Por qué no quiere estar juntos? Que solo quiere la mayoría, ¿cierto? Estando solo puedo comer todo. Si está juntos ya tiene que compartir, separar. Luego está juntos,
molesta era. ¿Por qué duerme tarde? ¿Por qué mira nomás internet? Ya me molesta. Solo está, todo el día duerme, ya nadie habla. Todo el día ya juega internet, nadie habla. Por eso le gusta solo es. Cuando están juntos, ya no quiere, ¿cierto? Pero debe hacer lo que no quiere. Por eso quiere estar juntos, por eso estando juntos. Luego también expresándose. Lo que no quiere debe hacer. Alguna persona no está bien, ¿sí? Hígado. ¿Sabe hígado? En el cuerpo, ¿cierto? Hígado no está mal, no está bien, está mal. Entonces, cuando el hígado está mal, no funciona. ¿El hígado qué función tiene, hermanos? Hígado, ¿qué función tiene en nuestro cuerpo? No importa, ¿cierto? Aunque tengo hígado, no sé qué trabaja en mi cuerpo. Solo comer, dormir nomás bien, ¿cierto? Ya, ¿y ese hígado qué función tiene? Ese hígado ayuda. Ese hígado trabaja muy bien. Entonces usted cuando en la noche duerme, muy cansado, duerme, al día siguiente, después de dormir bien, al día siguiente, ¿cómo se siente? Otra vez, mucha fuerza, ¿cierto? Puede levantarse. Pero alguien fuma mucho, luego toma cerveza mucho, afecta hígado. Entonces hígado no funciona. Cuando hígado no funciona, entonces aunque duerme muchos, se cansa, se cansa, se siente. Por eso en la mañana alguien duerme mucho, ¿dónde está mal? ¿Dónde está mal? Hígado, porque no funciona. No sé, tomaron mucha cerveza, o vamos a ver quién duerme ahora, o fumaron muchos. Afecta mucho ese hígado. Ese hígado no funciona. Por eso aunque ya 10 horas, mucho tiempo duerme, no funciona, sigue, se siente cansancio. Por eso duerme. Ya, ¿quién duerme? Mira al lado, ¿quién duerme? ¿Quién duerme? ¿Sí? Sai, si no creo, ¿no? Sai. O anoche tarde durmió, tal vez. Ya entiende esa parte, ¿no? Hígado, ¿qué función tiene? Ayuda, funciona muy bien. Entonces nuestro cansancio rápido ya recupera, soluciona. Por eso aunque duro trabaja, ¿sí? Durmiendo otra vez al día siguiente puede trabajar. Pero ese hígado no solo funciona, también otro órgano ayuda. Ese órgano ayuda para que funcione hígado. Porque antes hablamos, ¿no? Recuerda, ¿qué ayuda? ¿Qué órgano? Bilis, ¿sabe? Bilis, ¿no? En nuestro cuerpo, bilis. Ese bilis produce, ¿qué produce? Amargo, ¿cierto? Muy amargo. Ese bilis ayuda a que funcione hígado, ¿sí? Entonces bilis no funciona, hígado también no funciona. No funciona, todo el día va a dormir. Pues entre los hermanos mirando, duerme muchos, ¿dónde está mal? ¿Por qué hígado está mal? Porque toma mucho cerveza. Cerveza afecta mucho. Luego fumando, ¿cierto? Esas vidas. También ustedes han escuchado, ¿sí? Lleva vida mal, desordenadamente, ¿cierto? Esa vida también afecta a nuestro hígado. Su vida muy desordenada, ¿sí? Como si con su esposa andando bien, con su familia, está bien, pero fuera de su esposa, varias mujeres, una vida desordenada. Eso afecta mucho hígado. Por eso esta persona muy cansado. Pero ya ese bilis ayuda que funcione hígado. Entonces ese bilis, ¿qué produce? Amargo. Entonces, entre las comidas, comida amarga, verdura amarga,
debe comer. Eso ayuda a bilis. En ese órgano bilis, de ahí produce amargo, más amargos. Luego hace funcionar hígado. Aunque mucho trabajo, duerme cansado, en la noche ya duerme, pero en la noche, al día siguiente, si levanta, dormimos bien, como fuera no pasó nada, otra vez, ¿sí? Batería, ¿no? Sí, Duracell, otra vez, ¿cierto? Otra vez. Así puede trabajar. Pero ese órgano no funciona en nuestro cuerpo, cansado. Entonces, debe comer, dice, comer hierba, verdura amarga. ¿Usted le gusta hierba amarga? Verdura amarga. Le gusta dulce, ¿cierto? Usted, dulce. Ya muchos acostumbrados, ese cuerpo que desea, quiere comer dulces, pero eso no macho comiendo, nuestra vida se enferma, cuerpos. Aunque no le gusta hierba amarga, verdura amarga, eso comer era, comiendo. Cuando comiendo, cierto, ¿no? Quiero botar. Agrio, también tal vez amargos. ¿Por qué amargo es? Pero considerando, va a ayudar, ¿qué va a ayudar? A mis hígados, ¿sí? Entonces me va a ayudar, va a tener buena salud luego, ya comiendo. Aunque no quiere, ya hace, ese ayuda a muchos. Muchos jóvenes no quieren, no me gusta estar juntos, no me gusta aquí llevar ese tiempos, ese horarios. No haces, luego lo que quiere no más. No quiere hablar, no habla. No quiere hacer, no haces. Esa vida enferma, ¿sí? Nuestras vidas. Puede hacer, aunque no que quieres. Ya ¿quién no quiere más ustedes acá, los jóvenes? Levantar temprano, ¿no? Por eso está haciendo, por eso. Para que ayude, tenga buena salud. Tenga sus corazones fuertes, esa vida más felices. También que no quiere otras cosas. ¿Qué no quiere? Limpieza. ¿Sí? Limpieza, horarios, cumplir horarios, ¿cierto? Eso debe hacer. Ya usted tal vez piensa aquí horarios, limpieza, comer. Todo tiene sus horarios. Usted ya no piensa, no considera, no piensas. Entonces atrasa, perjudica a otros. Finalmente ya sufres. Esa es la base, ¿sí? De pensar, meditar en nuestras vidas. Entonces en esa hora, para limpiar, terminar, ¿cómo voy a limpiar? ¿Sí? Luego todo ya debe pensar, organizar. Muchos no llevan esas vidas. Improvisado, ¿cierto? Sin pensar, se le gusta o necesita. Entonces sufre. Pero ya desde ahora ustedes, según ese horarios, para levantar 5 de la mañana, ejercicio era 5 de la mañana. Entonces 5 de la mañana ya salir a hacer ejercicio, ¿a qué hora debe levantarse? ¿A qué hora? Algunas hermanas, ¿sí? Aquí jóvenes, cabello levantado, era 5 de la mañana salió. Cabello levantado, en el día bonito era, maquillaje, todo bonitos, señoritas. Pero en la madrugada ya saliendo de hora piadosa, como ejercicio, 5 de la mañana, no había tiempo. Levantando directo salió era. Cabello levantado, aquí también, ¿qué es? Mancha, todo así. Luego sin pensar, así dice. Entonces, ya, ¿verdad, no? Pero en el día es bonito, era ropa bonito, presentable, habla también suave, bonito. Ya para en la mañana salir ejercicio, por lo menos ya 30 minutos antes, lavando, acomodando, todo ya preparando. Mi hijo es, papá, mañana ¿cuándo va a ir a la iglesia? Dice, vamos a ir a temprano. Si está bien, dice. Entonces un día mirando mi hijo estaba, pantalones, chaqueta, todo así.
Entonces, ¿por qué ya con esto? ¿Cómo puede dormir? Dice. Pijama tiene que ponerte, pijama, ¿no? Pijama. ¿Cómo puede dormir así? Papá, mañana temprano tengo que salir con ustedes. Levantando con pijama, otra vez bajando, luego pantalón. No tengo tiempo. Era. Pastor, siempre papá, rápido, dice, no. Por eso era, levantándose, rápido voy a ir, dice, por eso pantalón, todo chapuza en la noche. Mis 3 hijos, todos ya en la noche prepara salir para mañana, todo. En el principio pijama compramos, bonito era, dormimos. Pero ese tiempo no pone pijama, todo de pantalón chin, hasta media, todo chapuzo, ya está listo era. Luego en la mañana se levanta, pum, sale lavando rápido, luego conmigo ya sale, juntos con nosotros. Porque el niño también pensando, ¿cierto? Ver, cumplir horarios, niño también piensa, niños. Porque se daba cuenta él también. ¿A qué horario era? Horario, mediodía para almorzar, mínimo en qué hora debe preparar. Esa cantidad de voluntarios, esa cantidad de personas, ¿qué hora debe preparar? Comida rápida, 1 hora antes. Pero comida tarda, alguna comida, ¿cierto? ¿No? Hervir esto, entonces 2 horas antes, ya calculando todos. Pero aquí encargada de cocina, siempre 1 hora antes hicimos, pero hoy día otro menú, ¿sí? Que tarda hervir. Sin pensar, 1 hora antes ya empiezas. Aquí todos ya tienen hambre, chupando dedo, era mediodía. Espera. ¿Cuándo va a salir comida? ¿Cuándo va a salir comida? Queja muchos. ¿Sí? Luego mi vientre también suena, reclama, corro. Porque siempre comimos mediodías. Sufre sin pensar. Por eso todo lo que usted pasando ahora, los voluntarios, ¿sí? No menosprecia lo que usted aquí está haciendo. Eso era grande. Eso 1 mes, 6 meses. 1 año pasa, en su vida diferencia demasiado grande, hermanos. Grande, una diferencia demasiado grande es, porque mucha gente no piensa, ¿verdad? Calculando estos. Pero aquí aprendiendo, Dios va a usar grandemente, ¿no? Nosotros tenemos esta esperanza. Me casé con mi esposa, muchas veces te expliqué, es cierto, ¿no? Sí, por la gracia de Dios me casé. También por la gracia de Dios con mis hijos, 3 hijos, ya vivimos. Cuando vio a mi esposa, se veía más joven que tiene edad. Y tiene 2 años de diferencia, soy mayor. ¿Sí? Mi esposa menor que de mí, 12 años más menor. Pero de vez en cuando mi esposa también no me respeta. ¿Sí? Fuera como misma edad, amigos así. Entonces me da así, enojo porque 2 años yo viví más que mi esposa, ¿cierto? Soy mayor que usted, ¿por qué ella se me menosprecia? No me respeta. Pero como matrimonio son uno, ¿no? Juntos unos, entonces por amor todos ya pasamos, ¿sí? Esta vez no hay problemas. Hasta que muera me va a acompañar vivir juntos. No hay problema, eso podemos superar. Tal vez aquí y soltera no puede entender, ¿cierto? Pero casándose va a entender. Casamos nosotros. Estaba muy hermosa, era mi esposa, bonita. Gracias a Dios encontrarme, mi esposa. Yo viviré con mi esposa hasta que muera. Feliz, contento era. Entonces ahí empezamos la vida de matrimonios. Ahí se veía poco a poco defectos de mi esposa. También, ¿sí? Uno a uno no solamente se ve bonito, ¿cierto? También otra parte, ¿no? Incomodidades. También conmigo chocan. Mi esposa se siente frío. Me siento calores. No puede dormir juntos. Porque yo, calor, ¿cierto? Y bota y frazada. Mi esposa no, ¿por qué me bota? Dice. ¿Por qué bota? Frío, dice. Entonces, por amor,
De mi esposa aguanto, sudando mucho. Llega al límite, ya basta, no puedo dormir. Si bota y frazada, entonces mi esposa se enoja. Luego también tal vez discutimos, totalmente diferentes. Yo tengo paciencia poco a poco. Mi esposa no tiene paciencia. Y cuando peleamos, yo escucho. Cuando llega hasta ahí, recién yo exploto. Así luego exploto yo también. Pero hasta que pueda yo aguanto esto. Mi esposa no puede aguantar, ni siquiera un minuto, rápido. Entonces mi esposa quiere escuchar de mí. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué así? Pero, está bien, disculpe, perdóneme. Por favor, dígame, dice, ¿por qué usted así actúa? Dice, está bien, disculpe, perdón. No quiero escuchar esto, dígame, dice, quiere saber. Pero, perdóneme, disculpe, voy a cambiar. Por favor, explica, ¿por qué eso hizo? Dice, perdóneme, si voy a cambiar. Mi esposa explota. Y pelea fuerte. Ahora yo entendí. Por esta razón yo hice. Si en vez de perdón, disculpe, no hablamos casi. Luego explicamos poco recién aprendiendo, escuchando de mí. Viviendo con mi esposa, no solamente, no, todos los días felices. También se ve, hermana, mi esposa es hermosa, bonita. Así peleando, discutiendo, se ve también malas, enemiga es. También no quiero hablar, se ve, se siente. Aquí matrimonio también está, ¿ustedes también? No todos los días está bien, bonito, lindo, no es así, ¿cierto, no? Una vez también se ve, ángel, quiero abrazar, quiero servir, apoyar toda la manera. Si hay dinero, todo quiero entregar, ¿cierto? De mi bolsillo todo sacando ya, compre, sí, mi esposa. Pero de vez en cuando también ve defecto de mi esposa, carácter o discutiendo, peleando. Ay, no quiero ver más. Ni un centavo quiero dar, ¿sí? No importa usted como sea, ¿cierto? No quiero saber nada. ¿Dónde esa mujer que vive? No quiero ahí. Si 10 kilómetros de esa zona, no quiero ir, ni siquiera ver. También choca ya fuertes. Ya los matrimonios viviendo, ¿sucede o no sucede esto? Sucede, ¿cierto, no? No quiere hablar. Pero nuevamente, otra vez, aunque peleando, discutiendo de esa manera, hablando, expresando, entiende otra vez. Por eso mi esposa se enojó. Por eso mi esposo se enojó, no quería. Por eso mi esposo no me dio dineros. Aunque sufría, entendiendo nuevamente otra vez. Está bien, mi amor, está bien. Luego otra vez llevamos, juntos otra vez agarrando mano, luego ir a ¿dónde? Parque, paseando, luego juntos caminando, juntos comiendo. Otra vez, luego feliz. Nuestro hijo también, cuando yo veo chiquititos, desde chiquitito yo me recuerdo eso. Entonces, muy cariñoso era, nos daba mucha alegría, es chiquitito. Cuando estaba patea, ¿no? Patea, ¿cierto? No pateas, perdón, así como antes de levantarse, ¿qué hace? Catea, ¿sí? Cateando. Cateando, entonces, qué hermoso era. Cuando un bañador, chiquitito es, humano todo ya, luego ya lavando, muy bonito era, parece muñeco. De repente sí, luego también tomando leche de la mamá. Entonces mirando,
Si no puedo explicar, ¿verdad, no? ¿Sí? Angelito era angelito. Aunque él no hace nada, solamente chupa leche, ¿cierto? Mirando, así cuelga en boca, así, contento, feliz. Qué lindo es, bonito. Nos da mucha alegría, feliz. Crece, creciendo. Entonces ahora, mi hija, última hija, tiene 6 años, Unso, ¿cierto? Su mano chiquitito es. De vez en cuando yo maneja. Ah, papá, tiene cansado, ¿cierto? Ay, muy cansado para meter comida a ustedes, para ganar dinero para usted. Sí, mi papá, voy a hacer masaje, dice. Mano chiquitito, no se siente nada, solamente me pone, no me pone ahí. Pero ahí masaje hace. Wow, ya, muy fresco, hija, bonito. Wow, cansancio se fue todos. Sí, ¿verdad? No, dice Dios. Entonces, última hija así hace, entonces hija, segunda hija, tiene envidia, quiere tener amor de papá, ¿cierto? Entonces, ella también, más fuerte, porque su mano un poco más grande que, sí, menor. Aquí más fuerte. Entonces, ay, qué guapo es el Dios. Ay, vale la pena, ¿sí? Tener varios hijos, ¿sí? Tener más hijos, porque es cierto, más alegría. Pero también de vez en cuando mirando en su cuarto, visitando toda la pared dibujado. Animaciones, todo cuarto pegado en el techo, ¿sí? De Jurex, cinta, todo ya pegando, jugando. Entonces, desordenado, muchos, sacando frazada, todo. Luego frazada juega, ensucia. Entonces, en ese momento mirando, ellos enemigo era enemigo, ¿sí? Ahí llega y grita, pelea, tampoco puedo pegar fuerte, ¿cierto? Solo grita, ¡guau! Sí. Entonces un día hablamos con mi esposa. Creo que nuestro vecino va a pensar, dice, considerar, ¿no? ¿Qué pastor así vive así gritando cada día? Dice. ¡Ah, qué vergüenza! Dice mi esposa. Él todo conoce ahí, pastor, vive coreano, pastor. Entonces de vez en cuando nosotros pensamos, ellos qué pensarán, ¿por qué pastor cochino así grita todos los días, pastor? ¿Qué era? Songo, levántate. Luego peleamos. Entonces en ese momento mis hijos, también quiero pegar, ¿verdad? ¿No? Da rabias, porque no hace caso. En ese momento, ¿por qué yo nací? Dice. Ese chiquititos, ellos. Pero pasando poco tiempo otra vez, ellos, ¿qué haces? Masaje. Luego me abraza, besando, chiquitita. Entonces todo olvida otra vez. Qué bien, ¿cierto? Ya felices, contentos. Ya mi matrimonios con mi esposa también viviendo, bien hermanos, viene, dice, ¿no? Crisis, choques. Entonces ya no hay más seguir, continuar, no hay más esperanzas, también llega. Pero pasando otros tiempos, también recuperando, ¿sí? Nuevamente, yo y mi esposa, conversando, luego ya otra vez abrazando, agarrando manos, visitando restaurantes con niños, comiendo y felices. Ya, esa vida felices. Hasta que muera quiero vivir así es, con mi esposa, con 3 chiquitos. Esa vida mejora también, ya entra, surge. De vez en cuando, no quiero nada saber a esa mujer, ese chiquititos. No quiero saber nada otra vez. Mejor un mundo, solito yo quiero vivir. También viene. Voy a dejar todo, voy a ir a Corea. Luego ahí nomás voy a vivir solito. También viene. Luego pasando poco tiempo. Quiero vivir con mi esposa hasta que muera. Hasta que muera. Ese chiquititos creciendo juntos viviré. No voy a casar mis hijas, conmigo nomás voy a vivir. ¿Cómo ese tan linda, hermosa puedo dar otros, ¿sí? Varones, no, también surge. Vivimos.
en nuestras vidas, en mi vida. Ustedes también así pasa. Ya que quiero hablar, hermanos, viviendo llega situaciones, pero solucionamos, todos solucionamos. Solucionando, llega más felicidades. Ese momento choque fuertes con mi esposa, no quiero ver nada, llega rabias, quejas, pero pasando poco tiempo ya soluciona nuevamente, ya llevándose bien, feliz, mucho más que antes, contentos, alegres. Aquí le gusta fútbol, ¿no? Aquí varones, a quien no le gusta, no quiere ir a fútbol. También aquí las hermanas, ¿no? Hermana también le gusta fútbol. Me sorprendí, juega muy bien, patea fuerte. Entonces las hermanas también le gusta fútbol, algunos. Cuando hace fútbol es 12 equipos, ¿cierto? 12 equipos. Un día yo solo jugaba, ¿sí? Yo solo jugaba. Yo he sido 12 equipos. Yo llevando pelota, patea, luego corriendo, luego arquero, sí, ya impidiendo otra vez. Solo era solo. Aburrido, ¿cierto? Una vez patea, luego corriendo, era arquero otra vez yo. Solos. Ay, qué aburrido y solo, así, ¿cómo puede jugar? 12 equipos era, sí o sí, 12 equipos. 12 equipos, un equipo juega muy bien, 10 goles, 0 es también aburrido, era aburrido. Aquí está, aquí nosotros los voluntarios llevamos. Pelota viene, patea, ¡bum!, en el aire patea. Si pelota se va. Ya pelota viene, ya tiene que impedir, ¿cierto, no? Si contra es. Pero no sabe, solamente así con palito, palito. No hace nada es. Entonces mete gol todos. También muy aburrido, ¿cierto, no? Con ese equipo peleando. Pero empate, muy fuerte, ¿sí? Entonces ahí luego ya ganando, metiendo gol, más felices, ¿cierto, hermanos? Más felices. Nuestra vida también Dios quiere dar más gozos, más felices. Cuando 12 equipos empate muy fuerte, ahí luego ya mete gol, ya más feliz era. ¿Por qué más felices? ¿Por qué más felices, sabe? Ya aquí hermano Josué pelea con Emmanuel. Pelea Emmanuel. ¿Conoce a Emmanuel? Hijo de hermano Juan Carlos, ¿no? Seminarista. Aquí el seminarista Josué pelea con Emmanuel, pelea. ¿Sí? ¿Quién va a ganar? Seminar Josué, es Emmanuel chiquitito, era 4 años de bebés, Emmanuel. Entonces, peleando, seminar Josué va a ganar. Peleó, ganó, ¡guau! Yo gané, luego felices. Vergüenza, ¿cierto? Pero aquí es seminar Josué, ¿sí? Pelea quién, más mayor, altos. Seminarista Juan Carlos. ¡Pum! Pelearon. Sangraba Seminarista Juan Carlos. Lloraba. Ya venció. Entonces, ¿cómo es? Soy chiquitito, pero mayor ya venció. Más feliz es cierto, ¿no? Como chiquitito así vence, cierto, mayor, grandes. Yo también leyendo las Biblias. David, joven David contra Goliat pelearon. Ganó David, ¿cierto? Ya era grande, es imposible. Pero peleando David ganó. Entonces David estaba muy feliz. ¿Por qué felices? ¿Porque ganó? ¿Por eso felices? ¿Por qué más felices? Era imposible. Ese es más grande que yo. Pero como yo gané, es increíble. Felices, más felices, contentos. En nuestra vida también igual, hermanos. Por eso Dios quiere dar más gozo, felicidades. Algunas cosas no podemos entender en nuestras vidas. No podemos entender. ¿Por qué ya siendo salvos, siendo creyentes? ¿Por qué Dios permita, dice? Si hubiera conocido ese corazón de Dios,
nuestra vida más felices. Porque Dios quiere dar más gozos, más felicidades. Esa mañana nosotros aquí hemos leído, ¿cierto? Primero de Reyes, capítulo 18, ¿no? Hemos leído. Que Elías sale. Ese tiempo Israel estaba reinando el rey Acabes. Su esposa es Jezabel. Entonces su esposa Jezabel está adorando, sirviendo otro dios, Baal, dice Baal. Luego también servía Acera, otro dios. Contra Dios, ¿verdad? ¿No? Desechando Dios, luego adorando, sirviendo Baal, luego Acera, otro dios. Entonces ahí ellos perseguían a los profetas que creen en Jehová Dios. Entonces a ese tiempo reinando es rey Acab y Jezabel. Ahí Jehová Dios habló a través de Elías. Dígale, dice, ya sin palabra de Dios no hay lluvia, dice. Entonces ahí ahora mucho tiempo no hay lluvia, no hay agua, ¿sí? Seco era, hambres, mucha gente sufre y ya muere. Entonces Elías, Dios guiando Elías a través de cuervo, pájaro, ¿cierto? Cuervo, ¿sí? Alimentándose, porque traía era carnes, panes. Luego cuando se terminó esto, luego llevaba, ¿sí? Como Sidón Sarbat a través de una viuda. También servía era a su siervo Elías. Luego hoy, pasando ese tiempos, sin lluvia, muchos tiempos, todo sufre, hambres. Luego nosotros entramos capítulo 18, ¿no? En esa situación, Jehová Dios otra vez habló a Elías, dice, Elías, muestra, dice, ante Acab, muéstrate ante Acab, porque Dios va a dar lluvias. Entonces, ese tiempos, Acab, rey de Israel, Acab y Jezabel, matando, ¿quién? Los profetas de Jehová, como enemigos. Entonces ahí Elías y presentó ante Acab, rey de Israel. Vamos a ver, ¿no? Capítulo 18, el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces cuando ya apareció, presentó ante rey Acab de Israel, Elías. Entonces rey Acab, ¿qué dijo? Tú eres como turba, dice a Israel, hace sufrir ahora enemigo. Entonces Elías también mirando a Acab, que dice, no, ¿quién está turbando? Tú y la casa de tus padres. Y chocó muy fuerte, son enemigos. Porque tu casa de padres, dejando mandamiento de Dios, dejando Dios, siguieron otros dioses. Enemigo es. Entonces, rey Acab y Jezabel sirviendo, Baal era Baal. Luego Elías sirviendo a Dios. Entre dos siervos chocó también un enfrentamiento muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Esa parte. Entonces hay versículo 19, vamos a ver. Envía pues ahora y congregame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, dice. Ya ese tiempo reinando era
reinando en Israel, rey Acabes, luego su esposa Jezabel, ellos sirviendo, adorando Baal, Acera. 450 de profeta de Baal, 400 de profeta de Acera. Trae, luego nosotros hacemos competencias, ¿no? Como dice ese, competencias. Haremos entre dos dioses, quienes verdaderos. Si un Dios verdadero es, ese Dios servimos nosotros. Luego ahora está se enfrentando. Versículo 19, leyendo una parte, última parte, vamos a ver. Y los 400 profetas de Acera, desde poco más arriba, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Porque esas profetas, ¿sí?, recibiendo apoyos, comiendo. ¿En dónde come? En la mesa de Jezabel. Ellos son rey, reinando en Israel. En su mesa, acompañándose, comiendo, recibiendo apoyos. Vamos a ver Efesios, hermanos, capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde versículo 2 voy a leer. El libro de Efesios capítulo 2, desde versículo 1 voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya este mundo también, ese espíritu inmundo guía, dice, dando corrientes del mundo. ¿Sí? Gusto era el gusto. ¿Ustedes también le gusta este mundo? ¿Tiene corriente? Alguien pone audífono, escucha, ¿no? Canción, divertido, bonitos. Entonces alguien dice, escuchando esa canción, ¿qué me afecta? Canción mundanos. Pero la Biblia dice, ¿qué puso? Corrientes. Gusto era gusto, sabor tiene sabor, gusto es. Cultura, a usted le gusta, ¿cierto? Modas. Le gusta eso, era la gente que siga, las personas sigas. Entre este corriente más fuertes y plata. Plata, ¿sabe? Dinero más le gusta a la gente, ¿cierto? A alguien le gusta honor, a alguien le gusta diferentes cosas. Pero ya ese espíritu inmundo ya poniéndose, ese corrientes, este mundo, hace seguir. Siguiendo finalmente, mientras siguiendo ese corriente, deseo de la carne, de nuestros cuerpos. Entonces aleja de Dios, luego contra Dios. Esa manera todos llevan. Un día escuché un cerdo, un chancho, lleva. ¿En qué manera lleva matadero? Ese un chancho. Cerdo. ¿Cerdo qué le gusta aquí en Bolivia? Verdura le gusta. Soya le gusta. En Corea soya le gusta. Aproche. Aprecho. ¿Soya es? ¿Soya? A cáscara de arroz. En Corea también igual, como soya.
Entonces, ante cerdo, ¿qué pones? Soya. No mucho, a unos. Mientras comiendo, ese cerdo llega. ¿A dónde llega? Matadero era, mataderos. Igual es, le da lo que le gusta. Quieres, ¿cómo satisface, cierto, este mundo viviendo? Dando esto, sigue ese corrientes, modas. Finalmente llega, ¿a dónde llega? Mataderos. ¿Sí? Ya corta cabeza, mataderos. Entonces aquí también igual, nuestras vidas, hermanos. A través del deseo de la carne, también la voluntad de nuestras carnes, también nuestros pensamientos, dando era que siga, es bueno, dulce. Mientras siguiendo llega, también ahí fracaso es mataderos, ya muere, dice. Aquí los profetas de Baal, Aceras, comen recibiendo era de la mesa de Jezabel. Ellos son autoridades. Tiene poder, da era lo gusto, da, sigues el Dios. Por eso 450 profetas, varios, ¿cierto, no? 400 de profeta de Acera, que sigue, ¿sí? Como Acab y Jezabel era, recibiendo, comiendo. Pero aquí Elías, diferente era, solo se quedó solos. Profeta de Jehová Dios, siervo de Dios era. Aunque persigue era, todos matándose, agarrándose, pero Elías, sí, solo siguiendo a Jehová. Entre dos profetas, 450 profetas de Baal, 400 de Aceras, luego un siervo, Jehová Dios de Elías, ¿no? Enfrentaron era. Trae 2 vacas, 2 bueyes. Luego uno, ¿cómo hace? Las leñas, maderas ya preparando, luego ya pones. Ustedes son varios, pone primeros. Luego pide a sus dioses, Baal, Aceras. Tus dioses ya quema, enciende, si descendiendo fuego del cielo. Tu Dios es verdadero, dice. Pero cuando ya usted no se puede, entonces luego, ya ahora, mi turno es Elías. Entonces primero habló, ustedes son varios, primero haga, dice ustedes. Ellos encima de madera, las leñas pusieron, ¿sí? Esas ofrendas. Luego ellos buscaron a sus dioses. ¿Quién es a sus dioses? ¿Quién es a sus dioses? Baal era Baal, ¿cierto? Luego buscando Baales, que desciende y quema, enciende esas ofrendas. Ellos hablando, pidiendo, orando, ya encendió. ¿Encendió? No, ¿cierto, no? Capítulo 18, leyendo más atrás, ya no encendió. Entonces Dios grita, hacia sus dioses, Baal, gritando, hablando. Pero finalmente no encendió, ¿sí? No respondía. Ahí Elías recibió, luego ahora mi turno es. Ya voy a pedir a mi Dios verdadero. Ya mira, dice, mi Dios verdadero, Jehová Dios, enciende esa ofrenda, ya verdadero era Dios verdadero. Todo tiene que adorar, servir a nuestro Dios verdadero. Amén, hermanos. Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 30, versículo 30 voy a leer. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de
granos. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Entonces ya Elías, ahí poniendo bueyes y pedazos, puso encima de las leñas. Luego después echaron aguas, están mojados suficientemente. Luego ya oró a Dios, pidió, vamos a ver, ¿no? 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ya Elías oró a Dios, Jehová Dios, escúcheme, óyeme. Luego enciende el fuego. Sí, muéstreme, dice, ante todos los, Jehová Dios verdadero, nuestro Dios verdadero. Jehová Dios poderoso ya puede hacer, me va a ayudar, me va a acompañar, eso muéstreme. Entonces escuchando, mandó, encendió y quemó ese holocausto. Entonces al ver el pueblo de Israel, ese tiempo pueblo de Israel estaba, ¿cómo estaba el pueblo de Israel ese tiempo? Porque Israel, ¿quién estaba reinando, hermanos? El rey Acab era Acab. También su esposa Isabel. ¿A quién estaba sirviendo el Dios? Otro Dios es Baal, era Baal. Porque a través de Baal recibiendo apoyos. Pero ahí Elías, solamente confiando en Jehová Dios, enfrentaron eso. Ese tiempo el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Mirando Elías, verdaderamente siervo de Dios, pero autoridades. ¿Quién tiene ahora poderes? Rey Acab, Jezabel, con los profetas de Baal, era ellos, agarrándose, dirigiendo ese país. Entonces todo el pueblo ya adorando, sirviendo Baal, luego persiguiendo a los profetas de Jehová Dios. En ese momento, el pueblo de Israel, ellos creían en Dios. Los pueblos de Israel conocían a Dios, pero ellos, ¿cómo estaban los pueblos de Israel? Ya versículo 21, vamos a ver. El versículo 21, voy a leer. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, y palabra era. Ya nosotros leyendo este capítulo, ese versículo, ya sabemos. ¿Sí? En el principio, ¿cómo estaba? Ahora el fin, ¿cómo estaba? Jehová Dios, Dios verdadero, ¿cierto? ¿No? Jehová Dios mandó, quemó ese holocausto. Ya fácilmente podemos ver nosotros, dentro de un capítulo, ya todo está, hasta el fin ya está escrito. Podemos saber, Jehová Dios verdadero era. ¿Qué dijo él? Jehová Dios venció, Jehová Dios solucionó, ayudó, poderoso era. Pero ya antes, principios, antes de ver ese resultado, ese el fin de Jehová Dios verdaderos. Ese tiempo ya el pueblo de Israel, ¿cómo estabas? Como Elías dice, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ya el pueblo de Israel tenía dos pensamientos, hermanos. ¿Qué pensamientos? Primer pensamiento, ¿qué es? Jehová Dios verdadero, nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Pero mirando, ¿qué mirando?
nuestro país Israel, ¿quién está reinando? Rey Acab. Su esposa Jezabel era, Jezabel. Ellos poderosos, ellos persiguen a los cristianos. Los que creen en Jehová Dios, todos ya matan. Mirando las situaciones, ay, nosotros también vamos a morir tal vez. Sí, hablando soy cristianos, yo creo en Jehová Dios, verdadero Dios. Si hablaría, me va a meter a la cárcel, va a fracasar, va a morir. Luego mirando, mejores, seguir a quién? Rey Acab, Jezabel. Porque ahí, bajo potestad de Dios, recibimos comida. ¿Como quién? En la mesa de Jezabel comieron profeta de Baal, 450. Que de la mesa de Jezabel bienes, comidas, sobrevives. Luego otro pensamiento que es, aún la situación así está, pero Jehová Dios, mi Dios, va a ayudar. Entre dos pensamientos, ¿qué hace? O versículo 21, ¿qué dice, hermanos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Era que mirando las situaciones, él tenía miedos, quiere seguir a Baales. Quiere seguir a Acab, Jezabel, que de ahí viene comida, de ahí viene apoyos, protecciones. Pero mirando Jehová Dios también, Dios verdadero era. Entre dos pensamientos, ¿qué pensamiento, hermanos? Voy a seguir ahí, rey Acab, Jezabel, profeta de Baal, o voy a seguir Jehová Dios. Entre dos, ¿qué está haciendo, hermanos? ¿Qué está haciendo? Claudicares, ¿qué quiere decir, hermanos? Indeciso, ¿cierto, no? Indeciso era, indecisos. Indecisos. Ya mirando acá unas señoritas, mirando dos varones, entre dos es indeciso era. Ah, mirando ese varón, fulano es guapo, es alto. Mirando otro varón, ¿sí? Profesionalidades, profesores. Ese guapo, alto, a mí me gusta, quiero casarme. Pero mirando también aquí profesionales, va a ganar mucho dinero, va a vivir felizmente. ¿A dónde? ¿A dónde? Debe decidir, ¿cierto, hermanos? Indeciso era. Voy a ir a alto, voy a ir a profesional, ya indeciso era. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Esa vida llevaron a alguna señorita? Un día es un varón, otro día es otro varón. ¿Feliz esa vida? Entonces un novio quiere ya chequear su celular, si no quiere mostrar, ¿cierto? Todo aquí está emoticon, amorcito, todo hay. Se guarda, tiene miedo, que ver, toda la vida sufre, condenando sufrimientos. Mejor era decidir, mejor alto guapo voy a vivir, o con profesionalidad, con él viviré. Decidir era decidir. Pueblo de Israel también estaba ese tiempo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo ya no quiere decidir? Ya decide. Decidiendo, Baal ayuda, ya vive con Baal. Jehová Dios ayuda, vive con quién? Jehová Dios. No estaban decididos, pueblo de Israel. Sufriendo, depende de la situación. Un tiempo mirando tengo miedos, obedeciendo Baal.
Acab, Jezabel, como los profetas de Baal, recibiendo de la mesa de Jezabel comida, recibiendo apoyos. Luego un tiempo, mirando Jehová Dios verdaderos. Viviré, serviré un tiempo también mirando, sirviendo a Jehová Dios. Indecisos, sufriendo bastantes. Ahí Elías habló. Ya, Baal es verdadero Dios, ya aquí ora, pide para que descienda y se queme. O Jehová Dios verdadero es, cree Jehová Dios. Así está pidiendo que decida. ¿Qué está pidiendo Elías, hermanos? ¿Qué está pidiendo? Decida, decida, decida. Baal es verdadero, ya sigue Baal. Dios verdadero es, ya Dios decide. Igual, hermano, esta mañana nosotros creemos en Dios. También vivimos de este mundo. Ese mundo también Satanás da gusto, poder. Los que sirven también Satanás da gusto. Según deseo de la carne da, disfrutando este mundo. Pero Jehová Dios esta mañana quiere que decidamos, hermanos, ¿hasta cuándo claudicaré? Dice. Jehová Dios cree, sirve, deja en sus manos. Si este mundo ya te gusta, este mundo da gusto, sirve este mundo. Decide, no haga. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Indeciso es, sufre demasiado. Eso. Amén, hermanos. ¿Qué amén? ¿Usted qué va a seguir? Si esta mañana Dios habla, decida, dice. ¿A dónde va a seguir? ¿A dónde? ¿A dónde? Cuando yo estaba en el seminario, enviamos la iglesia, ¿no? Misión viaje. ¿Creen ustedes también viajaron misión viaje sin dinero? Envió dos formando grupo. Entonces me tocaba allá de parte de norte, perdón, parte de este ahí, cordillera alto en Corea, frío es. Entonces nosotros, yo, mi compañero, juntos ya viajamos, sin dineros, llegamos, nuestro destino es, llegamos ahí. En la noche frío es. Además llovió, mojamos, como ratón mojados, temblando. Se preocupaba de comer, comidas. Siempre miraba, ¿quién me va a dar comidas? ¿Quién me va a llevar un hospedaje? En nuestro corazón más estos deseaba. Aunque orando a Dios, Dios va a dar. Aunque hablamos, pero ya llegando la situación y pidiendo era, Señor, ¿usted tiene cuarto vacío? Señor, ¿usted tiene comidas? Porque ya llegando las situaciones. Pero nadie aceptaron a nosotros. Nosotros conocíamos esa zona, hay nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas. Llamamos, pastor recibió. Somos seminaristas, estamos misión viaje sin dinero. Qué bien, dice. Venga, dice, a nuestra iglesia. Aleluya, amén. Y nosotros ya entramos en las noches. Justo era miércoles. Entonces, primeramente trajo mesa, comida, banquetes. Comimos muy bien. Agradecemos, pastor, gracias. Luego pasamos cultos. Esa noche cultos yo voy a compartir. Usted puede testificar ante los hermanos de mi iglesia. Está bien, pastor. Entonces empezamos culto y testificamos, yo, mis compañeros. Luego pastor predicó y terminó culto de miércoles. Nosotros esperamos descansar en la iglesia porque nos invitó comida, todo ya. Terminó 9:30. Luego pastor nos llevó un cuarto, qué bien, caliente era adentro, que todo el día nosotros caminamos,
está mojado por la lluvia. Entonces rápido quería descansar, dormir. Al día siguiente, ¿no? Saliendo. Entonces, acomodando nuestra mochila, así todos, tocaban nuestras puertas. Entró pastor, luego pastor nos despidió. Haciendo pastor de la misión Buenas Nuevas. Como siervo envió misión viaje para que experimente la fe, que Dios ayude. Pero yo estoy perjudicando a ustedes, dice. En vez de Dios, yo estoy ayudando. Ustedes no van a experimentar la fe, estoy perjudicando. Ve, condena mucho, dice. Muy incómodo mi corazón ahora, por eso no podía dormir. Yo vine por eso. Vete de mi iglesia, dice. Entonces 9:30, 10 de la noche. Tal vez usted puede pensar muy mal, ¿verdad? No, ¿cómo así puede echar ahora? Si quiere echar más temprano tenía que echar, sí, ¿verdad? ¿No? Por lo menos, ¿no? Buscar nosotros otro lado. Pero 10 de la noche. No me odia, dice. Sí, eso es la voluntad de Dios. Rápido vete de mi iglesia y salimos nosotros. Buscamos campos, ¿cierto? Rápido se cierra campos. También no hay muchas luces como aquí, en La Paz ciudad. Hemos vivido en Santa Cruz 10 años. Santa Cruz. Mis hijos, y trasladamos acá, vivimos La Paz, llegamos. Mis hijos se sorprendieron. Mis hijos preguntaron, papá, mamá, ¿por qué en la noche muchas luces se enciende? Dice, que Santa Cruz casi todo apagado, oscuro era. Mis hijos, ¿por qué muchas luces así deja encender? Dice, porque nunca han visto ellos en la noche aquí ciudad, ¿no? Sí, llena de luces. Entonces aquí es la ciudad, así es, ¿sí? Provincia, así es. Entonces, se daba cuenta y podía entender. En el campo ya no había luces, todo está apagado, durmiendo. Caminamos, en el campo, caminamos. Yo y mi compañero pensamos, creo que en la calle, creo que esta noche va a dormir. Quejamos mucho ese pasto. Hasta la cena estaba bien, culto, todo estaba bien. Pero ¿por qué en esa hora hecha? Malos, quejamos mucho. En esa hora, ¿en dónde podemos encontrar? Quejamos. Caminando, pero sonaba, sonaba en la noche. No se ve nada por nuestro celular, ¿sí? Como linterna, ¿no? De celular así. Encendiendo, alumbrando, caminamos. Pero sonaba, sonaba. Tenía miedo, porque en esa noche, ¿por qué suena esto? Parece demonios. Pero nosotros acercamos desde donde sonaba. Estaba cancha. Un jovencito estaba jugando solo el basquetbol, luego, ¿sí? Echaba. Entonces ahí nosotros encontramos. Entonces, parece Dios permitió a ese joven muchacho. En su casa tal vez tendrá nuestra cama, si pensamos, hablamos, somos seminaristas. Nosotros salimos misión viaje sin dinero. Él se sorprendió. ¿Cómo puede viajar sin dinero? Nosotros hablamos, eso por la fe nosotros viajamos. Dios va a ayudar, ¿no? Hace poco rato también quejamos, odiamos, pero con fuera somos espirituales. Dios va a trabajar, luego hablamos. Ese muchacho te explicaba, yo quería entrar teología, yo sirvo a Dios, creo en Dios, pero encontrando ustedes ya estas seminaristas, cuénteme, dice, la vida de creencia, ¿qué es? Tenía muchas preguntas. Y hablando, él llamó a su padre, papá, aquí 2 seminaristas, usted sabe que quería entrar a teología de la universidad. Ay, esta noche yo no hay en dónde va a dormir, yo puedo llamar, dice. Los celular todo escuchaba en la noche, ¿cierto? No todo escuchaba. Su papá dice, no traiga a mi casa, dice. No, muy tarde, quién sabe los malos pandilleros, ¿no?
no traiga, dice Allah. Todo escuchamos, sonaba todo en la noche. Ay, Dios, por favor, ayúdenos. Entonces su hijo pidió, papá, yo veo que él no tiene lugar, ¿puedo llevar? No, no traiga, no, dice. Entonces, puedo llevar, yo quiero llevar, dice. Ay, mi hijo, ¿qué voy a hacer? Dice. Espérate allá, dice. Yo voy a llevar dinero, plata, dice, para que hospede, no un hotel, dice. Su padre vino con auto, llevó con auto un hotel. Ahí entramos en el hotel, súper agua calientes, ambiente caliente, cama es. Ahí echamos, dormimos, como muertos dormimos. Feliz era esta noche, oramos. Hermanos, aparentemente ese mundo tiene esperanza, no está. Trabajando duros, negociando, ganando. Me va a dar felicidades, me va a dar satisfecho, ¿no? Me va a dar satisfacción, me va a dar. Este mundo, pero verdaderamente nuestro Dios es nuestro Dios, era dueños verdaderos. Dios va a dar, ¿sí?, todas las necesidades. En mi vida también varias cosas pasó. Compramos terrenos, pero la dueña no quería dar papeles. Sufría bastantes miedos, el punto de perder $200,000, luego tiempo, todos. Pero como Dios, mientras nosotros, sí, caminando con la iglesia, con evangelios, Dios solucionó. La dueña entregó papeles, todos los documentos. También cuando no tenía pasajes para viajar al campamento mundial, a otros países. Según la situación difícil, era difícil, pero como Dios todo ya dando es. Cuando en Santa Cruz entramos en ese terreno, no había nada, ¿sí?, como selva es. Recién estaba construyendo. ¿Dónde quedamos nosotros? Yo y mi esposa. Estaba embarazada mi esposa. En el terreno no había nuestro lugar. Dios había en la iglesia diáconos, justo una casa, hermoso condominios. Un cuarto estaba vacío. Ahí entramos yo y mi esposa. Unos meses quedamos yo ahí en la casa de un diácono. Después, cerca de iglesia, un hermano, su tío, estaba construyendo una casa, pero terminó medio terminados. Pero ahí estaba cuartos, ventanas, todos habías. Ahí yo, mi esposa, aunque embarazada, está ahí. Ventana estaba rotos, pero aquí cubrimos telas, luego las puertas, no había algunas partes. Pero ahí Dios permitió, ahí quedamos unos meses. Después construimos casa pastoral. Había muchas situaciones, pero ni una vez Dios, ¿sí?, desemparó, ¿sí?, ayudó. Solucionó todos. Como en el principio hablamos, mientras viviendo con matrimonios, también viene, ¿no?, situaciones. No quiere saber, quiere dejar, pero sí o sí Dios también da solución. Solucionando otra vez, uniendo con esposas, hijos, viviendo esa vida más felices, hermosa era. Ese camino, llevando el evangelio, viviendo para el evangelio, hermanos, también viene situaciones bastante era. Pero Dios soluciona, acompaña. Después de ver, sí, solucionando, más da gozos, alegrías. Entonces, como y yo ahora llevando, ¿no?, poco más de 10 años, ¿no?, 12 años, con mis esposas, viviendo, mirando mi familia que Dios me ha dado, me permitió. De vez en cuando, así peleamos, también sufrimos, pero Dios solucionando, uniendo nuevamente. Gracias a Dios.
Dios me ha dado, era mi esposa, ayuda idónea, hasta que permita, hasta que deje este mundo. Entonces da a vivir con mi esposa. Tal vez también mi esposa dice, cuando me enferma, yo muero, tú vas a casarte, me pregunta. Entonces, y para mí en verdad cuesta, ¿sí? Y acostumbrarse a mi esposa. En el principio peleamos muchos. Entonces, ¿por qué me casa con otros? El dolor de cabeza, otro dolor de cabeza. Él no era. No se preocupa, no va a morir. Yo voy a morir primero. Esa parte no se preocupa. Viviré hasta que muera. Si Dios permita, yo quiero vivir con mi esposa, con mis hijos. Una vez escuché Pastor Ospak también. También Pastor Ospak también te explicaba. De vez en cuando también se enoja, pelea. Pero otra vez nace este mundo, Pastor dice, quiero casarme, dice, con pastora juntos. Yo también, si Dios permita, si naces con mi esposa, con mis hijos. Este mundo dejando, si Dios me permitió y quiero vivir. Tenemos también problemas, situaciones. Pero Dios solucionando y uniendo más hermosas esas vidas felices. Ese camino, hermanos, evangelio igual. Como igual que ahora aquí, mirando las situaciones, aparentemente Acab, Jezabel fuerte, los amenaza, persigue. Por eso doblando ante esa potestad, luego recibiendo comidas, protecciones, como profeta de Baal, en la mesa de Jezabel, come de ahí. Nosotros también, igual, sirviendo este mundo, ese carne deseo, da comida, ¿sí? Diversiones. Pero ya sirviendo nuestro Señor Dios, verdadero es, ahí está más felicidades, cosas. Por eso esa mañana Dios quiere que decidamos hasta cuándo, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis, hermanos? Dios es verdadero, sirve a Dios. Baal es verdadero, sirve a Baal. Indeciso, hermanos, eso más miserable en nuestras vidas. Yo también, estando en ese camino, había dificultades, pero con la iglesia, luego con siervos, avanzando, caminando, podía ver. Cada vez Jehová Dios solucionó, ayudó. Esa vida más feliz, después de vencer un equipo fuerte de fútbol, más feliz era. ¿Cómo podemos vencer? Una vez equipo de Corea, fútbol, venció. Equipo de Brasil era Brasil. Ese increíble. Brasil muy fuerte, ¿cierto, no? Corea loco era. ¿Cómo puede vencer ese equipo de Brasil? No sé, ellos anoche tomaron cerveza, no sé, pero vencieron. Contento era. En nuestra vida también igual, hermanos. Sirviendo a nuestro Dios, bienes, también problemas, situaciones. Pero Dios, a través de Dios, va a solucionar todos. Luego, después, doble, triple, más gozo, alegrías. Esta mañana, todos los hermanos, alguien tal vez todavía dice, hasta ahora, ¿hasta cuándo claudicaréis? Todavía no han decidido. Voy a vivir para mi deseo. Para mí, este mundo mejores. Para Dios todavía, claudicándose, dice, claudicaréis. Esta mañana, todos decidiendo en nuestro corazón. Serviré, Dios es verdadero. Elías, yo sé, Jehová Dios va a oír mi oración. Jehová Dios va a escuchar, me va a ayudar. Orando, envió del cielo. Quemó todos esos holocaustos. Lamió todas las aguas. Mira, Elías, soy verdadero, voy a mostrar.
Esa agua lamió todo, quemó todos en nuestras vidas, decidiendo, sirviendo nuestro Jehová Dios, viviendo para el Evangelio. En nuestra vida verá esa manifestación de Dios, la obra de Dios. Mira, fulano con ese hermanos, con esa hermana, yo estoy acompañando. Nadie toca a él, mi siervo es. Voy a trabajar, voy a mostrar. Levantándose, va a trabajar fuertemente en nuestras vidas. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana, mirando ese tiempo, rey Acab, su esposa Jezabel, dirigiéndose a Israel, este país. Ellos servían a Baal y a Azael. Dios Padre, ellos menospreciando a Dios, desechando mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Por esa situación, los profetas, muchos, seguían a Baal, luego a la rey Acab y Jezabel. Ese tiempo los pueblos de Israel, aunque ellos, pueblo de Israel, creen en Dios, pero por la situación, teniendo miedos, ellos también siguiendo a Baal, otros dioses. De ahí recibiendo comida, de ahí recibiendo protección y ayuda. Pero otra parte condenaba a muchos, como siendo pueblo de Dios, siendo cristianos. ¿Cómo puedo vivir en esas maneras? No puede ser, condenándose, incomodidades. Luego quiere seguir a Dios, pero otra vez mirando la situación, como rey Acab, Jezabel, amenazando, agarrando a los cristianos, matando, persiguiendo. Nuevamente pueblo de Israel tenía miedos. Ahí estaba indecisos sus corazones. Pero a través de Elías, Jehová Dios verdadero, ante pueblo de Israel, ante todos, mostró Jehová Dios verdadero en nuestra vida también. Esa mañana, todos los hermanos, nosotros decidimos, viviré con nuestro Dios verdadero. Viviré para el Evangelio. Entonces Dios manifestándose, solucionándose, ayudando todas las necesidades. Ahí Dios va a bendecir. Esta mañana agradecemos a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, esta mañana, sí, antes de anunciar, y primero avisarnos a los hermanos. Entonces ese tiempo, este año, el año 2021, aquí en Bolivia, Dios está trabajando, ¿no? Y fuertemente, grandemente, abriendo nuevo camino, también nuevas puertas, como hay trabajo de régimen penitenciarios, casi toda parte del régimen penitenciario, abriendo, llevando las prédicas, educación del intelecto. Entonces, también y con Pastor Kim Gi-sung hablando, el día 12 de marzo, el viernes, 6 a 8 de la noche. Entonces, Pastor Ospak ya confirmó, va a dar la conferencia, capacitación para los policías administrativos del régimen penitenciario a nivel Bolivia. Entonces, esa parte, los hermanos, ahí Dios abrió las puertas, radio satelital. A través de Radio Tupacatari, ahora Sudamérica, toda parte, llegando, señal, transmitiendo 24 horas las prédicas de los siervos y pastores, el evangelio. Entonces Bolivia también todo llegando. Luego también los voluntarios, los jóvenes del campamento de coreanos. Luego varios lugares está pidiendo ministros
que funde las iglesias, Potosí, Oruro, Surani, Rurrenabaque, muchos lugares. Estamos convocando los seminaristas, entonces los hermanos, esa parte pueden orar. Así, Dios, ¿no? En Bolivia trabajando muchos. Por eso también, Iglesia Buena Nueva de Chulumaní, donde está Emilio Bonipaz pastoreando, y queremos levantar los diáconos. Entonces, y levantar diáconos solamente nosotros nombrando y anunciamos. Por eso esta mañana, ante todos los hermanos de la iglesia, nosotros nombramos, ¿no? Y 3 diáconos levantamos en la iglesia Buenas Nuevas de Chulumaní. Entonces, hermano Hernán Arteaga, luego también hermano Valentín Choque, hermano David Montevilla, 3 hermanos de ahora levantamos, ¿no? Nombre de la misión Buenas Nuevas y diáconos. Diácono es el periodo 2 años, entonces a través de los diáconos manifiesta Dios la obra, también sus gracias. Entonces Dios continuamente va a bendecir, va a usar su vida y su familia. Es de gran bendiciones. Entonces, esta mañana, así 3 diáconos nombramos en la iglesia Buena Nueva de Chulumaní. Creemos Dios va a trabajar grandemente en Chulumaní también. Muchas gracias. Entonces, y pasaremos, ¿no? Presentador. Sí, gracias a Dios nos permitió esta mañana también, ¿no? Poder escuchar la palabra. Y ahora también tenemos el tiempo de los anuncios. Para ello también pedir que puedan tomar atención, ya que las actividades y que van a estar cerca, ¿no? Durante esta fecha, todo eso, las reuniones también, puedan aprovechar para participar en familia. Hoy tendremos el segundo día del seminario bíblico juntamente con la iglesia Generación de Fuego, y quien también el expositor es el pastor Juan Kim, ¿no? Gracias a Dios también estamos juntamente con la iglesia realizando este seminario y esperamos que nos ayuden para poder invitar, ¿no? Invitar y participen de este seminario juntamente con la iglesia Generación de Fuego y en Quime, ¿no? Entonces, también tenemos esa relación. Y luego también invitarles al culto de oración. Vamos a tener el culto de oración. Del 8 al 11 se va a realizar este culto de oración con los hermanos de La Paz. Y una vez al mes también vamos a tener el culto de oración a nivel nacional. Todas estas informaciones también sobre este culto que estamos realizando se va a estar informando en los grupos que tenemos, ¿no? De WhatsApp, para que también puedan participar. Mientras también este culto que vamos a tener a nivel La Paz puedan participar, ¿no? Tenemos del 8 al 11, vamos a tener ese culto. Luego del 15 al 19 de marzo tendremos el CLF con el pastor Oxupar. Entonces Dios también, ¿no? Quiere que también el evangelio no solo se predique a los hermanos o a las personas que aún también, aunque no son líderes cristianos, sino que también recibiendo, ¿no?, el corazón del siervo, él también quiere llevar el evangelio a los pastores y líderes cristianos. Así que si conocen algún familiar, líder cristiano, también invitemos, ¿no?, para este CLF que se va a realizar del 15 al 19 de marzo. Y de esa manera juntos podemos también llevar el evangelio a los líderes, ¿no? Luego también recordarles que hace tiempo ya se habilitó para que puedan participar de lo que es la escuela de teología, ¿no? Entonces tenemos el colegio. Para ello también hemos preparado un pequeño video, me gustaría que también puedan ver y de esa manera recibir también la información. Sí, vamos a ver el video, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Sí, como hemos podido observar, Dios también nos está permitiendo este medio, ¿no? Por medio del internet poder llevar también las clases, estudios, todos estos estudios que se están realizando por medio de internet. Aquellos hermanos, líderes cristianos que están interesados realmente en aprender sobre más de la palabra, ¿no? Entonces también especializarse en algún tema de un libro de la Biblia, entonces puedan, ¿no?, comunicarse con nuestras oficinas. Para ello también pedimos, ¿no?, que puedan visitarnos también. De esa manera les vamos a apoyar, porque ya que estas clases se están realizando por medio de internet, entonces si tiene interés realmente puede visitarnos, le vamos a ayudar para que también pueda pasar estas clases. Luego recordarles, ¿no?, a los hermanos que sienten en su corazón el llamamiento para servir al Evangelio, para llevar, ¿no?, las buenas nuevas a distintas partes, como hemos podido escuchar el pastor. Hay varios lugares donde se han habilitado o muchos hermanos quieren escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces podemos nosotros acercarnos a la oficina y pedir la hoja de testimonio de salvación y de llamamiento para ingresar al seminario. Entonces aquellos que aún están interesados, quieren saber, entonces no espere mucho, ¿no? Dios también está tocando ese corazón y entonces puede visitarnos y también llenar esas hojas correspondientes y de esa manera también recibir el entrenamiento con la misión, y así un día también Dios le permita también dirigir a algún lugar y poder predicar también la salvación, ¿sí? Luego también recordarles que los estudios bíblicos con el pastor Oxupar se siguen realizando, ¿no?, de lunes a viernes en 2 horarios. El primer horario es por la mañana, de 7 de la mañana, y el segundo a las 9 de la noche. Así que participando de estos estudios también, que también son gratuitos, que se están realizando por medio de internet, pueden también recibir en su corazón más palabra también, ¿no? Participemos juntamente con el pastor Oxupar. Invitarles también a que puedan visitar nuestra página, ¿no? Tenemos la página, Dios nos ha permitido habilitar esa página y tener la radio, ¿no? Y de manera también satelital también tenemos la radio. Visitando por medio de la página también puede tener mucha información. Por eso le invitamos y pedimos que puedan visitar y también difundir para que puedan participar, ayudarnos a que también la misión Buenas Nuevas pueda llegar hasta los rincones. Como pueden observar también en pantalla, Dios nos ha habilitado de esa manera, ¿no? A nivel Sudamérica está nuestro satélite para que puedan escuchar también, ¿sí? Recordarles que todos los cultos que también estamos realizando se están haciendo en las traducciones de Quechua y Aymara, y así también puedan invitar, ¿no?, nuevamente invitar a sus familiares, conocidos, y de esa manera escuchar la palabra. Bueno, ahora también como último también, Dios, ¿no?, está trabajando en gran manera, pero este tiempo también, quizás la cuarentena puede ser para nosotros algo negativo, ¿no? Pero de igual manera hemos visto que hay muchos hermanos que han recibido la palabra. Ahora también hay hermanos que quieren, ¿no?, entregar su ofrenda de agradecimiento, diezmo, entonces no saben la manera. Entonces por eso que nosotros hemos habilitado una cuenta bancaria. De esa manera en pantalla pueden observar, está en el Banco Unión, y pueden depositar al número de cuenta que está en pantalla, y así también puede dar su ofrenda de agradecimiento y diezmos también, ¿sí? Ahora los hermanos que nos están viendo también por Facebook, Zoom, al finalizar de estos cultos dominicales siempre tenemos las reuniones grupales. Pedir por favor, ¿no?, que puedan participar, tanto los jóvenes, casados, casadas, también los de tercera edad puedan participar, y estudiantes también, ¿sí? Entonces vamos a invitarlos a que participen a esas reuniones,
y los links se van a estar mandando en los grupos, ¿no?, de WhatsApp. Y si tiene dudas, entonces pueden escribir en los comentarios para poder agregarles al grupo y de esa manera pasarle los links y participe, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Esperamos que puedan también invitar para esta noche, con el seminario bíblico con el pastor Juan Kim. Muchas gracias. Nos vamos a ver en la noche. Hasta luego. Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán, nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org.